Hitzarmen hau, IMH eta Tecnaliak azken urteetan daramagun elkarlanaren emaitza bat da. Urte asko daramatzagu elkarrekin lanean, bai ikerketan, bai formakuntzan, eta hitzarmen honekin oinarri sendo batzuk jartzen ditugu, oraindik eta elkarlan hau handiagoa eta indartsuagoa izateko. Bueno, estamos en un contexto desde hace varios años de revolución digital que está viviendo la industria y la fabricación aditiva pues es uno de los ejes fundamentales o vectores fundamentales de transformación que esta industria tiene. Fruto de esos requisitos hemos creado bajo este acuerdo un foco ampliado de actividad tanto en la componente de I+D como en la componente de formación con el objetivo de cubrir todo el ciclo que esos requisitos demandados por la industria conlleva y eso implica la formación desde la base de profesionales del futuro o de profesionales que ya están en activo, el abordaje tanto de las tecnologías como del conocimiento necesario desde la esfera de los proyectos de I+D para incorporar la tecnología de una manera adecuada en las empresas y luego, por supuesto, cubrir bien la etapa de transferencia de esta tecnología para que las empresas puedan absorberla y crear esas ventajas competitivas necesarias para abordar estos retos que tiene la transformación digital. Lantalde bat sortuko da, lantalde permanente bat, hor aztertuko ja gaur egun martxan dauzkagun proiektuak eta ze proiektu berri jarriko genitun martxan. Bai elkartek programa edo industria implikatuta da honean, Hazitek programa izan daiteke, gero izan daitezke ere bai kolaborazioak Europa mailan. Actualmente el IMH y Tecnalia ya colaboramos en formaciones como son el proyecto de analítica de datos para la industria 4.0, fabricación aditiva y el máster en Digital Manufacturing. El proceso de fabricación aditiva dispone de muchas tecnologías. Este acuerdo de colaboración lo que nos va a permitir es que los dos centros podamos acceder a todas ellas. También facilitará que haya un intercambio entre el IMH y Tecnalia de investigadores y del alumnado del IMH.